Ya que sí, y estamos conectados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas y frías, lluviosas tardes. Estamos aquí nuevamente. Estoy con mi gran amigo Javier Guerra, que está regresando a estas charlas. Sí, por enésima vez el retorno, así como el ave fénix. Como el ave fénix, bueno, Hola, en Daniel, lo ¿qué que tal? se conecta Sí, yo ando buscando a aquí sus redes sociales. para checar los mensajes, si es que nos mandan mensajes. Ok, Espérenme. Pero aquí podemos mientras, ver bueno, es un feliz regreso, es un feliz nuevo comienzo. No, pues bueno, saben, nunca nos se habla de este proyecto, pero bueno, a veces las obligaciones académicas, laborales y los tiempos no nos dan, entonces precisamente fuera del aire estamos platicando eso de los tiempos, ¿no? sí. Que tenemos y que a veces se nos escapan de las manos, pero bueno, seguimos aquí itinerantes en Charla de Libros y un agradecimiento también a todos los compañeros que han estado por aquí, que de repente hacen una charla y los que van a seguir haciendo charlas aquí acompañándonos en este proyecto. Este proyecto De buen Daniel. de charlar, de compartir. Ese es el objetivo principal, el compartir el gusto por las lecturas, por los libros, por los escritores. Y bueno, por ahí que está ya conectada Nadiesda Escatel. Saludos, mi Hola, estimada Nadiesda Nadiesda y y Lucero Lucero. Montúfar. Hola Lucero, estoy aquí por Gracias. si quieres traerme Un mi, cafecito. mi regalo que tenías por ahí guardado, que dijo que iban a traérmelo aquí a la biblioteca. Ay, ¿a poco? Sí, ¿Qué es te que ella van a vive dar? por aquí cerca. Pues que se Entonces, traiga un tecito, un capuchino, el mismo sin azúcar, no sé tú. nos está lloviendo y en serio, es un poco complicado la llegada, por eso el inicio un poquito, habíamos planeado a las 5, Sí, estamos ahí un poquito retrasados, pero bueno, con mucho gusto para, para poder iniciar hoy esta charla que la habíamos planeado desde que hicimos las de los vampiros, las las de los primeras serie vampiros. de Ajá. 3 charlas de vampiros, 3, 4 que nos echamos. Tres que ya por cierto están en YouTube, ya Sí, cierto, nos pueden seguir hace el ese promo del tutú. comercial de YouTube, entonces ya estamos en YouTube, ya nos pueden encontrar en YouTube, ya muchos lo saben, en ese canal nos encuentran como Charla Libros y ahí van a encontrar las primeras charlas de vampiros que hicimos, que verdaderamente quedaron buenísimas, pero ya tienen 2 años. Ya es lo que estaba viendo en la fecha, ya pasaron sus 2 añitos de cuando se hicieron. Sí, Y casi por estas fechas, ¿no? sí, casi por estas Casi por fechas, estas entonces, fechas fue. fechas de tiempos lluviosos y fríos y Y desde ahí planeamos, las hacemos ahí en la Facultad de Economía. hicimos en la En la Facultad de Facultad de Economía, Economía. preciosa, alma mater. Muchos dicen Este, 3 veces H, ¿cómo dicen? sí, pues es el alma mater. Es tu alma mater. Entonces, también desde ese momento planeamos hacer esta específica de Anne Rice, Sí, porque es una escritora muy prolífica en el área de literatura vampírica y que ha dado a partir de su obra la generación de los nuevos escritores de vampiros, ¿no? Y de ahí surgieron, bueno, N cantidad, ¿no? De sagas, como la de que se llevó a la pantalla esta de Luna Nueva. Crepúsculo. Crepúsculo, Crepúsculo. Crepúsculo, que trajo varios libros, y de ahí también, pues bueno, han salido otras de hombres lobo, otras de vampiros en series de televisión, Ujú. hasta Guillermo del Toro tiene Sí. una serie Bueno, pero escrita. Guillermo del Toro ya desde en un principio, ¿no? De su producción empezó Sí, ya empezó a hacer con con sus eso. seres fantásticos, pero su obra ya de seres demoníacos y vampiros vino apenas hace pocos años, ¿no? Muy reciente, Es sí. muy reciente. Entonces, bueno, Anne Rice cuando empieza en 1976 se publica la primera obra de la serie de Lestat, donde aparece Lestat. Entonces ahí viene un parteaguas que se retoma. Nosotros nos quedamos en esas charlas con el vampiro romántico, el Sí, vampiro de Bram cerramos Stoker, en el siglo XIX, ¿no? Nosotros, finales del 19, principios del 20. es cuando termina la época victoriana y hablamos de vampiros ahí muy anteriores a esto. Drácula se escribe en 1897
bueno, sale a la luz en 1897, lo empiezan a publicar en 1891, se tarda como 5 o 6 años por ahí armando ese hermosísimo libro de terror, porque a mí me encanta, es de mis preferidos, y de ahí nos quedamos, de ahí platicamos que queríamos hacer una charla con tomando Anne Rice, ¿no? Esa que viene a desmitificar muchas cosas del vampiro clásico. Sí, y además retoma las ideas de Bram sobre este vampiro que sufre con el crucifijo, Sí. con la parte del ser demoníaco y la parte de los principios heredados de la religión católica, pero a través del sufrimiento, ya no de que la representación del Cristo, la Ajá. representación del crucifijo, ya no lo mataban, los vampiros de Anne Rice no, Sí, ya no, ya solamente se matan entre ellos, pero ya no mueren con agua bendita. Entonces, ya no le tienen miedo al ajo, o sea, al ajo. puede comer cosas con ajo. Sí, entonces es una nueva fase de vampiros. Entonces lo retoma, pero más bien desde esta parte del sufrimiento por los principios morales y éticos, que se sienten seres abominables, ¿no? La gran problema de Luis cuando Lestat, en la entrevista con el vampiro, Sí, cuando me Lestat entrevista con el vampiro. lo transforma, lo hace vampiro en el ser fatal, el ser Unas terrible, cuestiones el filosóficas que se meten, o sea, ya comiendo no es... sangre de ratas porque no se merecían otra cosa. Pero bueno, vamos a empezar, Vamos a empezar. Correctamente. Aquí nos dice doña Bárbara, ya las vi en el canal de YouTube, la trilogía de Charla de Vampiros. Bravo. Muchas gracias, doña Gracias, Bárbara. Va para allí esta cuarta, porque nos queda igual. Va ¿no? para allá, sí, y es buenísima. Aparte, pues ya lo saben, yo lo platiqué muchas veces, bueno, sobre todo en esas charlas que yo soy fanático de los vampiros, ¿no? Sí, ahí somos me parte. gusta mucho, pero somos entonces nos gusta mucho esa parte de los vampiros. Y hay uno después, supongo que has leído a Poppy C. Wright, de Lost Souls, las almas perdidas, que es conocida como la música de los vampiros o el alma del vampiro. Esa sí yo no le he entrado. Esa es muy buena, es increíblemente buena. Esa, Pero recomiéndala. te lo recomiendo a ti para que después charlemos sobre Poppy C. Wright, porque son esos vampiros que es menester hablar de Para ellos, hacer ¿no? una quinta charla exclusivamente sobre eso. Sobre esa, sí. Que Sí no vale tarde la 2 pena. años. Pues que no tardamos 2 años en hacerlo. Que sea 2 meses en lo que consigues la novela. Creo que la tengo en digital, te la paso por ahí, porque es difícil conseguirlo en físico. Pero esa se da en el inter de... pasamos de Drácula y luego llegamos hasta la década de los 70 del siglo pasado con Anne Rice. Ajá. Por ahí, en esa época se da esa. Se da en 1992. Sale o sea, en 1992 y es muy famosa porque gana muchos premios de literatura, de fantástica, de terror. Entonces, son los vampiros violentos, vampiros que viven en finales de los 80s y con el rock. O sea, hay mucho. Por eso es que el primer nombre que le pusieron en español se llama La música de los vampiros, porque es con banda de rock y todo. O sea, un poco influenciado con el Lestat, ¿no? Que ya hablaremos de ese Lestat. Sí, ya andaba. Pero ya bueno, andaba. vamos a iniciar con Anne Rice y sus vampiros. Y por supuesto, todo inicia en 1976, que sale a la luz la entrevista con el vampiro, ¿no? Sí, por ahí comienza, no se hace tan famosa como lo es ahora y como lo fue en la década de los 90 toda la obra de Anne Rice en esa primera que se podría calificar como trilogía, Sí, es una primera la trilogía, trilogía sí. de Lestat, ¿no? Es la entrevista con el vampiro. Después, para casi una década después, 1985, vendrá la de Lestat del vampiro. Lestat del vampiro. Y posteriormente, 8 años, en el 88, 3 años después, aparecería la Reina de los Condenados. Es una invitación, lean esa primera trilogía, que eso sí es un punto de vista personal, considero que es lo mejor logrado de la obra de Anne Rice con el personaje Lestat. Claro. Fue en cierta manera un poco criticada porque su obra empezó a parecer muy similar en los diferentes libros. O sea, ahorita más o menos vamos a hacer un bosquejo de todos los libros, porque hay más de 10 que surgen de la saga de Lestat.
particularmente el del Sirviente de los Huesos, que se puede considerar el cuarto libro después de La Reina de los Condenados, que trata sobre la historia de Lestat directamente. No tuvo el impacto ni el éxito, y además es un Lestat que resurge después de estar enterrado y que quiere vivir como humano y sí se puede meter en el cuerpo de un humano para poder experimentar el placer del orgasmo. Entre otros placeres. Pero ese ya es cuando va más allá del mismo vampirismo. Me parece que sí, dentro de la primera trilogía. A mí me llamó mucho la trilogía, la primera, ¿no? Las tres que mencionamos. Después ya no me atrajo mucho leer más porque me pareció que era más sobre los mismos personajes que nos habían presentado en un inicio en la primera trilogía. Pero el que verdaderamente me fascinó a mí es Lestat. O sea, Lestat, el tomo 2, ahí ya conoces verdaderamente a Lestat porque en entrevista con el vampiro nos lo presenta a Luis y pues nos presenta a ese ser egocéntrico, ¿no? Y de hecho, en entrevista con el vampiro, no sé si tu mejor opinión, pero Lestat no tiene un protagonismo tan Sí, no. tan fuerte, se puede decir, como lo hace, obvio, en las novelas posteriores. Pareciera que si tú lees, sin conocer la obra, tú lees Entrevista con el vampiro y pareciera que Luis tiene Sí. va a ser parte de la obra y es uno de los principales Sería personajes. el personaje principal. Porque es al que convierte, ¿no? Y es el del drama, del sufrimiento, Sí. que después en los libros posteriores de Lestat, pues empiezas a ver que tiene ese mismo sufrimiento de ser un ser infernal, ¿no? Pero bueno, a ti, cómo, en entrevista con el vampiro, para empezar, ¿no? ¿Cómo ves el trazo tú que hace Anne Rice de los personajes, tanto de Luis y de Lestat, más allá de los personajes que sufren por ser seres demoníacos? Pues es interesante, me gusta cuando inicia la narración 200 años atrás, cuando es convertido el buen Luis y conoce al hermoso. Bueno, es que punto número uno, los vampiros de Anne Rice son hermosos. Sí, ella y los Son describe así como seres hermosos hermosos y y atractivos. atractivos, sumamente sensuales, Así sumamente es, sensuales. Eso es algo muy importante. En la película me parece bien puesto precisamente cuando convierte Lestat a Luis, una escena homoerótica bastante fuerte, bastante interesante y en muchos aspectos se nota un homoerotismo y pues, aparte agarra a los galanes de la época, ¿no? A Brad Pitt, Brad que Pitt es y Luis, y ¿cómo se llama el otro? Tom Cruise, Tom que es Cruise, Lesnar. que es en el libro lo describen como ese hombre de pelo rubio, largo, ojos claros. Alto, bueno, Tom Cruise no es muy Sí, alto, Tom Cruise no es muy alto. pero el cine lo hace ver, pero sí son seres altos, esbeltos, estilizados, ojos claros, cuerpos pues prácticamente delgados pero fornidos, bien marcados, ¿no? Porque algo que tiene Rice describe perfectamente la fisonomía, no solamente la parte física, sino el carácter y las actitudes y las aptitudes de cada ser. Eso es algo muy rico en esa literatura. Sí, por supuesto, te lo va llevando así tan interesante, te va Y el dando escenario, todo. o sea, cómo traza los escenarios, por eso es bellísimo en ese sentido. Y yo sé que podrían decir que estoy mal, porque hay muchos detractores de Anne Rice y que hay Sí, mejores cosas. Sí, sí, es por obvio, hay supuesto, como en mejores. todo. Pero si quieren conocer de repente un poco eh, el Renacimiento, pueden leer Arma el Pero vampiro. no vayas ya. Sí, pero, o sea, Vamos a lo que voy es de describiendo. que los escenarios en los cuales nos ponen, o sea, Ajá. donde vivía Luis, en las fincas Sí. de Dijo Missouri, New Orleans, de Nueva Orleans, entonces todo ese escenario, 1770 y todo lo tantos. describe. Perfecto, esa es una de las... Lo que te iba a decir, esa parte me gusta mucho porque sí se hace un estudio y te ubica en la Claro. época, en el vestir, en las creencias, en todo eso. Entonces, bueno, el desarrollo desde el papá de Luis, un hombre con un terrateniente, ¿no?
con fincas y todo esto, y cómo llega el buen Lestat, que hasta ahí todavía no conocemos quién es Lestat, o sea, Ajá. no sabemos, solo sabemos que es un hombre, un vampiro. Bueno, él no sabe Bello, que él, no hermoso. él no sabe que es un vampiro, pero poco a poco empieza a descubrir que pues, tiene unas actitudes extrañas, ¿no? Para toda la gente, Y que lo está vigilando, de lo que está se encierra en el día, ¿no? O sea, nunca aparece en el día, es muy extraño, y ya en la tarde, sí, en la nochecita, o sea, ya está, y es un alma, pero aparte de guapo y atractivo, pues siempre ya aparece con toda esa pila cargada, ¿no? Entonces, te lo va describiendo todo eso. Eso me gusta mucho y eso lo ves en muchos de sus libros, cómo se va hacia la historia, se va hacia atrás, y eso te enriquece las historias. Sí, yo cuando leí de La Reina de los Condenados, a donde se va al Antiguo Egipto, que es el Sí, tercer libro de sí, Lestat, por supuesto. yo hacía, ahí sí yo arreglé, a ver, dejé un ratito la lectura y me fui a documentar qué onda con lo de Egipto, que más o menos sabía un poco, pero a documentar, y sí me di cuenta, pude corroborar que sí hay buena parte de los escenarios, claro, tiene estas licencias que da la literatura, no Sí, es como la historia como la retrata ella, eso es como lo describe ella, como la sí. describe, pero bueno, hace una serie de recreaciones y utiliza muchos de los escenarios y los describe tal y como son las Sí, zonas arqueológicas en este caso. Por eso les hablaba un poco de, si quieren ver el Renacimiento, pues ahí está otra de las obras, ¿no? O la antigua Roma, eso es algo muy valioso en la obra literaria de Anne te Rice. va llevando en esa parte de descubrir, o sea, es que no es, no sé, a lo mejor uno tiene la mala idea porque yo durante muchos años no me acerqué a Anne Rice, aparte de que vi la película, no me acerqué a los libros, sino mucho tiempo después y comencé con Sangre y Oro, que encuentras a Marius y te encuentras con un romano y te van Ujú. describiendo la antigua Roma y todo eso, entonces es cuando te va metiendo, o sea, puedes agarrar cualquier libro de Anne Rice y están interconectados, ya lo hicieron así, y ahora ya están conectados. El primer libro no tenía una gran conexión, No había. no había nada. Ya esta te empieza ahí a formar, a meter otros personajes que ya en el mundo literario, ya de los vampiros, ¿cómo le llama? ¿Cómo se llama? Crónicas Crónicas vampiras. vampíricas se le Ya, conoce. ya me parece que agarras cualquiera, porque ya después de tiempo agarré Pandora y también Pandora tenía que ver, y la hermosa Pandora, y Sí, a todo el mundo le encanta sí, Pandora. yo Ya cuando soy ves. fan, siempre lo he dicho, soy fan de Fan Pandora. de Pandora, por Sí, supuesto, una entonces, bella mujer, culta, inteligente. pero todos estos personajes surgen de esas primeras tres, de esa trilogía Esa trilogía. de obras en donde van emergiendo. Lo decías ahorita muy claro, parecía no haber una relación entre el primero y el segundo. Sí, no, no. Incluso en el tercero, pues no hay una relación con los nuevos personajes con relación, o sea, en relación a Entrevista con el Vampiro. El segundo libro y el tercero son los que podemos empezar a ver ya otros personajes de los cuales ahorita vamos a hablar un poco. Ya mencionaste a Marius o a Pandora. Y ahí van apareciendo otros vampiros y nos va poniendo un escenario donde no solamente es Armand, no solamente, sí, bueno, Armand es de Entrevista con el Vampiro, no solamente es Armand, Luis, Lestat, aparece, Lestat hace vampiro a su mamá, Sí, Gabriel. Gabriel, y además Hermoso. Pero la historia, o sea, lo interesante es la historia, todo lo que ocurre, o sea, sí, a mí me fascina Lestat, porque se mete verdaderamente a la historia de Lestat y cómo lo convierte, ¿cómo se llama este señor que convierte a Lestat? es Magnus. Magnus. O sea, que llega, lo convierte, o sea, no vamos a spoilear, pero llega, lo convierte y lo deja ahí en el mundo. Sí, se sin mata y él se saber quema nada. frente a él. Dije que no hicieras spoiler, pero bueno, Perdón. se mata Magnus y lo convierte en vampiro. Inmediatamente se avienta en una pira ahí de fuego y desaparece. Era un La única, vampiro de 300 y tantos años, digo ya. una de las cosas que todavía respetan con los vampiros, o sea, como decíamos, no les afecta el ajo, si les pones una cruz, no se espantan, Te pintan otra cosa. te pintan otra cosa. Si les ponen un espejo, se ven, Se peinan. ven, ellos se peinan, se arreglan, son muy, muy elegantes. Sí. O sea, dependiendo de donde ubica sus personajes Anne Rice, cada vampiro es muy elegante. Estéticamente es un ser perfecto. Sí, estéticamente Es algo muy valioso. De hecho, hasta ellos mismos, me parece que no sé si es en la tercera novela donde nos dice que los eligen, o sea, Ah, sí. se eligen, Sí. o sea,
digamos, aquí en México nos podrían elegir a nosotros por guapos y atractivos. Pero... Posiblemente pasemos por ahí en una raza medio rara de vampiros, pero sí, esa es una de las cosas que desde el segundo libro, no en entrevista con el vampiro, porque Luis sí está muy atado en por qué me seleccionaste a mí, por qué fui yo, y él dice porque es un ser que sufre, en fin, ¿no? Entonces, sí hay una decisión, hay una predisposición dada en los personajes a elegir seres cuasi perfectos, estéticamente bellos. Sí, Y eso sí, problemas emocionales de la fregada, ¿no? Todos ustedes pueden experimentar diferentes gamas de tonos emocionales en cada uno de sus personajes. No les caracteriza en realidad mucho en todos el sufrimiento. Yo creo que hay seres, hablábamos de Pandora, o sea, hay seres muy sensuales que no están identificados exclusivamente con el sufrimiento, claro. como Lestat, ¿no? O como Luis, que está desde el Luis, principio. Luis me parece que desde el principio, ¿no? Desde el principio él sufre todo. Él sí se llega a preguntar por qué me vuelves vampiro, yo no quería vivir Y la eternidad. sufre porque su esposa se muere joven. Entonces el sufrimiento, pues y cuando él aparece ya en el Lestat, de la construcción del segundo libro, de la historia de Lestat, que es un noble, es también esta parte del sufrimiento. Sufre por la muerte de su madre, y antes de que, bueno, ahí se los vamos a spoilear, ¿no? Adelante. Porque es importante decirlo, pues él crea a su mamá en un... Yo cuando lo leía decía, esto es un Edipo. Claro, es lo que parece, pero no, la mujer está a punto de morir. Ajá. Bueno, ya que estamos spoileando el libro, la mujer está a punto de morir, y obviamente lo que cualquier hijo haría es darle la vida. Si la madre te dio la vida y puedes prolongar, ese es un asunto bastante interesante, porque sí, de entrada dices, esto es un Edipo, ¿no? Pareciera, es que eso es a lo que voy, pareciera un Edipo, pero en realidad está regresando el don que la madre le dio. Y además cuando la crea la hace un ser impresionantemente sensual, como lo describe. Sí. Como lo describe. Y además independiente, porque bueno, ya me hiciste hijo, ahí te ves, porque yo quiero viajar por todo el mundo. Déjame aprovechar, o sea, es como el renacer, y ya tienes toda el conocimiento anterior, ¿no? Sí, y yo me voy y lo deja, ¿no? Lo abandona, ¿no? O sea, sí aparece después en la obra, en las diferentes etapas de la obra de Anne Rice, otra vez la madre de Lestat, pero no es un personaje trascendente, incluso no le causa tantos conflictos a ni siquiera Lestat, ¿no? pasa, pero creo que aparece hasta la reina de los condenados, hasta ¿no? la reina de los condenados. Bueno, de hecho, pues en el tercer libro, porque en el primero no. Sí. Pero uno de los personajes que estás mencionando, el sufrimiento de Luis no está conforme con nada. Cuando entra esta niña Claudia, se alimenta y al verse descubierto por el mismísimo Lestat, porque le decía, no, yo no voy a matar a seres humanos, yo no voy a alimentar de la sangre de los seres humanos, y de repente lo encuentra mordiendo a Claudia. Eso le causa un gran conflicto, pero ahora aún Lestat buscando congraciarse con Luis, pues va y le da de regalo. Y ahí aparece otra de las de los pecados, porque recuerden, son seres infernales. Son monstruos. Son monstruos, así se asumen, son seres demoníacos. Y entonces ahí nos parece otro momento que podemos decir, hasta pederastía. Sí. Es una menor. Se da una pederastía. 10 años, menor de 10 años. Después de 65 años, ellos convivir juntos. Entonces, y era vamos a decir, la crítica del Lestat, ¿no? ¿Por qué una niña, ¿no? ¿Por qué no una mujer? Y tanto que hasta en esta parte más infernal todavía del Lestat se la hace vampiro para que sea permanente a lo largo de la vida. La hace un ser eterno como ellos, ¿no? Que a final de cuentas pues sí les afectaba. Lo único que y les afecta también a Claudia, vive con esa cuestión de que dice, bueno, pues yo nunca voy a desarrollar, nunca voy a ser una mujer, no. Las mujeres, y también maldice a Lestat. Sí. Es la causante principal de la atrocidad que cometen contra Lestat en ese primer libro, en esa primera novela. Por la banda de Armand. Tanto odio, y convence al mismísimo Luis sin saber, o sea, ella no sabe qué tanto, no sé si sepa qué tanto ama Lestat a Luis. Lestat lo ama,
No es que un amor carnal, me parece que son unos vampiros asexuados. Ajá, sí, esa. Yo creo, fíjate, aquí voy a, yo, bueno, esto es igual, ¿no? Mi apreciación en función de la lectura, no de la película, es, sabe, sabe que lo ama, por eso lo crea, pero es que ahí aparece ya algo más de un perfil femenino del vampiro, ¿no? Y es algo de lo valioso en los personajes de Anne Rice. Traza a sus seres infernales con sentimientos humanos. Ujú, Entonces, pues ella también dice, reclama el cuerpo de Luis para ella. claro. Y ahí es donde empieza yo que el, la pelea y pues la posibilidad de matar a Lestat. El complot así Sí, contra el Lestat. complot de engañarlo, darle, ¿cómo se llama esa bebida? Esa hoja de No me acuerdo, Ajenjo, Laudano. No me acuerdo, ajenjo, ¿no? era Creo que Ajenjo. sí, creo que sí era ajenjo. Era lo que los medio amenazaban, ¿no? Porque tomaban y no les pasaba nada a Y esos todavía vampiros. la cuchilla le cortan. O sea, la gran mayoría había visto la película. Ujú. Eso que pasa en la película, así pasa en la novela. Sí, pero bueno, antes, incluso yo creo que nos olvidó, ya estamos avanzando un poco en la trama, es estos personajes de Anne Rice son hermosos, Ujú. físicamente perfectos. Sí. Eh, no, en la primera fase de las tres obras de Lestat, van ni monos y obvio negros, esos son los seres de ínfima, los vampiros de ínfima Y unos que clase. se encuentran en Europa, unos que parecían más Sí, bien zombies, ¿no? Se sí. inventaron. Y los que querían matar al Lestat cuando era de Estrella Rock eran seres ínfimos, Ah, sí.